Buenos días, mi nombre es Josefina Barrera Cortés. Voy a hablar sobre la emulsión de queroseno mediante monorrapnolípidos producidos por Pseudomonas aeruginosa. Una emulsión es un sistema formado por dos fluidos inmiscibles, uno de los cuales está disperso en el otro y cuya estructura es estabilizada por un agente surfactante. Es el agente disperso el que determina si se trata de una emulsión del tipo aceite en agua o agua en aceite. Y es el diámetro de gota el que determina si se forma una nanoemulsión, una microemulsión o una emulsión. Una nanoemulsión es aquella que tiene un diámetro de gota inferior a 200 nanómetros. La microemulsión tiene un diámetro que puede ir de 1 micrómetro a 200 nanómetros y las emulsiones tienen un diámetro de gota superior a 1 micrómetro. En la emulsificación de dos fluidos, el agente surfactante tiene un papel muy importante porque es el que evita la separación de los fluidos en diferentes fases. Los surfactantes, también conocidos como tensoactivos, pueden ser sintéticos o naturales. Los sintéticos son los que se utilizan comúnmente debido a que son productos de bajo costo. No obstante, tienen el inconveniente de que inhiben la flora microbiana en los sistemas donde son dispersados. Otro inconveniente es su acumulación, lo cual contribuye a la contaminación ambiental. Debido a estos inconvenientes, es de sumo interés sustituirlos por surfactantes más amigables con el medio ambiente, como son aquellos de origen microbiano. Estos surfactantes son conocidos como biosurfactantes y pueden ser producidos por diferentes tipos de microorganismos, como son las bacterias, las levaduras y los hongos. De los diferentes tipos de surfactantes producidos, los rapnolípidos producidos por Pseudomonas son los más estudiados, precisamente porque tienen una actividad superficial muy alta, son de baja toxicidad, son degradables y una característica importante es su diversidad estructural y su estabilidad bajo condiciones extremas de pH, temperatura y concentración de sales. Aquí en esta diapositiva presento la estructura de los surfactantes rapnolípidos. Estos pueden estar formados por una rapnosa o dos rapnosas, las cuales tienen ligada una cadena de carbonos que puede ir desde 8 carbonos hasta 32 carbonos. El nivel de acidez de este tipo de moléculas es lo que determina su solubilidad en agua. Aquellas que que son de muy alta acidez tienden a formar arreglos en estructuras conocidas como lamelar o vesicular. Cuando la molécula es menos ácida, tendiendo a lo neutro e incluso básico, son muy solubles en agua, forman estructuras de tipo micelar cuya superficie está cargada en forma aniónica. La relación en la que se encuentran la fracción hidrofóbica e hidrofílica de las rapnosas es lo que determina el tipo de emulsión que pueden formar, es decir, aceite en agua o agua en aceite. Las emulsiones de tipo aceite en agua se forman cuando el balance hidrofóbico-hidrofílico es en un rango de valores de 6,58 y las emulsiones del tipo agua en aceite cuando el HLB está entre 10 y 24. En general, los surfactantes rapnolípidos tienen aplicación en diferentes sectores de la industria, en alimentos, cosmética, farmacia, y en las últimas décadas se han aplicado extensamente en la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. En estas aplicaciones se han aplicado tanto en solución como en formulaciones emulsificadas. En ambos casos, los resultados han sido satisfactorios con porcentajes de desorción bastante altos, de 80, 90, 100%. La diferencia es que cuando se aplican en forma de nanoemulsión, la cantidad de surfactante se adiciona en mucho menor concentración. El objetivo del trabajo que nosotros vamos a presentar fue el desarrollo de una microemulsión de queroseno en agua utilizando monorrapnolípidos como agente estabilizador. Como objetivos específicos, nos fijamos la producción de los rapnolípidos en un cultivo sumergido de Pseudomonas aeruginosa, la purificación
de los surfactantes fue otro de los objetivos. Esto se planteó debido a que la presencia de sales pueden favorecer o desfavorecer la formación de la nanoemulsión. Y finalmente, determinar la relación en la que se adicionarían los diferentes componentes de la emulsión, en este caso queroseno, agua y surfactantes. El microorganismo utilizado, Pseudomonas aeruginosa TCC 9027, fue obtenida de la Colección Nacional de Cultivos Microbianos y Celulares del CIMBESTAP. Es importante mencionar que esta es una cepa no patógena. Usualmente las pseudomonas son conocidas por ser muy patógenas para el ser humano. El método aplicado para la producción de surfactantes se basó en lo reportado por Zhang y Miller, es decir, primero se activa la cepa en un medio mínimo, conocido como K, y posteriormente la producción de los surfactantes se llevó a cabo utilizando un medio de cultivo conocido como PPG gas y glicerol como fuente de carbono. La separación y purificación del surfactante se obtuvo de medios de cultivo libres de un medio de cultivo libre de células y previamente acidificado con ácido clorhídrico. El proceso de recuperación se llevó a cabo por extracción líquido-líquido utilizando acetato de etilo como solvente. El solvente fue eliminado por evaporación y el ramnolípido crudo fue recuperado con etanol para ser vertido en una columna cromatográfica, donde fue recuperado por elusión con una mezcla de solventes cloroformo-metanol. El ramnolípido fue recuperado por la separación del solvente en rotavapor. El proceso de formación de la emulsión fue llevada a cabo por integración de los componentes con agitación y temperatura controlada a 45 grados centígrados. En este sistema, la temperatura fue incrementada de 45 a 70 grados a fin de favorecer la dispersión del queroseno en el agua. De este proceso se obtuvo una emulsión lechosa, por lo cual esta fue tratada por ultrasonido en ciclos de 4 minutos. La emulsión obtenida fue caracterizada con relación al tipo de emulsión, estabilidad y diámetro de partícula. Con relación a los resultados, debo decir que el ramnolípido fue obtenido con un rendimiento de 1.2 gramos por litro de medio de cultivo. Un espectro de resonancia magnética nuclear nos permitió identificar que el ramnolípido está conformado por 5 congéneres con una longitud de cadenas de carbono entre 8 y 12. De estos congéneres, aquel formado por 2 cadenas de 10 carbonos cada una, se obtuvo en un porcentaje del 68%. En esta diapositiva muestro la textura de las emulsiones obtenidas. Estas fueron obtenidas en un rango de diámetros de 200 a 350. La variable entre estas diferentes emulsiones fue la relación en la que se adicionaron el queroseno y el agua y la concentración de ramnolípidos en el etanol. La emulsión que generó el diámetro de partícula menor fue aquella donde el queroseno, con relación al agua, fue adicionado en una concentración del 17% y los surfactantes en una concentración del 13% con relación al etanol. Al aumentar la relación de queroseno con relación al agua, el diámetro de partícula aumentó. Al aumentar la relación etanol-agua, el diámetro de partícula volvió a disminuir. Uno podría pensar que cuando se aumenta la concentración del surfactante, el diámetro de partícula es menor. Sin embargo, en este caso nosotros observamos que cuando la relación queroseno-agua, etanol-agua se adicionan en la misma concentración y se aumenta la concentración del surfactante, el diámetro de partícula incrementa. En esta diapositiva presento la morfología de las emulsiones de menor y mayor diámetro obtenidas.
En este caso se observa una morfología de gota de tipo circular, principalmente, y en el caso de la emulsión de menor diámetro de partícula, la distribución de diámetros fue más homogénea. El tipo de emulsión formada fue verificada por el método de tinción. La unión de una gota de agua coloreada con cristal violeta fue puesta junto a una gota de emulsión. En este caso se observa la fusión entre las dos gotas, lo cual nos indica que se formó una emulsión del tipo aceite en agua. La fusión se da porque la fase continua en la emulsión es agua. El índice de cremosidad es otro parámetro, es un parámetro que se definió a fin de determinar si la emulsión es estable o no. En este caso, el índice de cremosidad se obtiene a partir de la centrifugación de la emulsión a fin de provocar la separación de fases. El índice de cremosidad calculado estuvo entre 2 y 4, lo cual nos indica que la emulsión formada tiende a ser estable. El pH es otro de los parámetros para identificar la estabilidad de una solución. En este caso, en un periodo de 30 días, la variación de pH registrada estuvo entre 0.1 y 0.5, lo cual nos indica también que se produjo una emulsión estable. Bien, finalmente, la emulsión que se elaboró, la de menor diámetro, fue aplicada a la desorción de hidrocarburos contenidos en un suelo de tipo francoarenoso. En la mezcla de los hidrocarburos a los que me refiero es diésel, es decir, compuestos volátiles, pero en este caso el suelo contaminado era un suelo que ya había sido contaminado durante años y por eso fue de interés estudiarlo y tratarlo por este método. En estos cromatogramas, lo que presento son los picos de hidrocarburos obtenidos de un suelo sin tratar y de un suelo tratado con la emulsión. Los cromatogramas de la parte superior en ambas figuras son los hidrocarburos estándar. Los cromatogramas a mano izquierda corresponden a los hidrocarburos alifáticos. Los cromatogramas a mano derecha son los de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. El porcentaje de hidrocarburos desorbidos en ambos casos fue de 85 y 79% respectivamente. Estos valores nos indican sobre lo adecuado que fue la emulsión para desorber los hidrocarburos recalcitrantes contenidos en este tipo de suelos. Finalmente, como conclusiones del trabajo, es que se logró desarrollar la microemulsión de queroseno en agua, no obstante que los monorramnolípidos producidos por Pseudomonas aeruginosa son de cadena corta. El diámetro de partícula obtenido fue inferior a 400 nanómetros y la aplicación de la nanoemulsión en la desorción de diésel intemperizado contenido en un suelo con un alto contenido de partículas finas es un indicador de que tiene potencial para ser aplicado en la remediación de suelos contaminados. Bien, solo me resta agradecerles su atención y por cualquier pregunta pueden comunicarse conmigo al correo electrónico jbarrera@simvesta.mx. Muchas gracias.